Hola amigos, ¿qué tal? Continuando con la información que quedamos de presentarles en el proyecto que corresponde a el tema de manejo integral de las praderas tropicales. Recordarán que el tema 1 es el de selección de la especie forrajera. Esto es muy importante porque para poder aprovechar el potencial agroecológico de un sitio es importante conocer las características del suelo y las características del clima, y entonces también conocer las necesidades de las especies que vamos a sembrar o establecer. El principio del éxito de cualquier cultivo y las praderas es aprovechar al máximo el potencial que ya tenemos de manera natural en un sitio. Las especies responden de manera diferente a las condiciones de suelos, de fertilidad o textura o acidez. Entonces tenemos que saber cuáles son las características para cada especie. Por supuesto que este es un trabajo que se tiene que hacer desde tiempo antes de hacer la siembra. En febrero, y sería un muy buen tiempo para empezar a pensar qué especies vamos a sembrar. Claro que quisiéramos tener todos en nuestro rancho las especies que se adaptaran lo mejor posible a las condiciones del sitio, que rindieran la mayor cantidad de forraje posible, que persistieran la mayor cantidad de años, puesto que son especies perennes. Quisiéramos tener praderas que produzcan forraje de alto valor nutritivo. También, cuando uno piensa en asociaciones con gramíneas, leguminosas, está uno pensando en especies que sean compatibles desde el punto de vista biológico y productivo. Quisiera uno tener en su rancho la especie que lo hiciera todo, que fuera buena para los becerros, para las vaquillas, para los animales en desarrollo y para las vacas en producción. Pero es obvio que esa especie no existe. Tenemos que escoger entre las opciones que tenemos la que más nos convenga. Insisto, primero, de acuerdo a las características del suelo y del clima. Entonces, afortunadamente, ahora contamos con una gran variedad de especies o cultivares de plantas forrajeras que nos permiten hacer una buena elección. Entonces, una vez que hayamos encontrado la especie que mejor se adapte, pues entonces planear también un adecuado establecimiento. Si lo vamos a hacer de manera convencional, con maquinaria, manual, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo esto es cuestión de planeación y estamos en muy buen momento. En enero, febrero, marzo es buen momento para planear las actividades. Desde el punto de vista de forrajes, para que se den una idea, nosotros los clasificamos en grupos. Como son muchas especies o cultivares, los clasificamos en grupos de acuerdo a la capacidad de adaptación que tienen al medio. En el grupo 1 encontramos aquellas especies que se adaptan mejor o que se adaptan muy bien a unas condiciones de suelos someros, es decir, muy delgaditos, por debajo de los cuales normalmente se encuentra una capa pedregosa o de arcilla muy endurecida que dificulta la penetración del aire, de las raíces y de todo eso. Normalmente estos suelos se encuentran también en regiones tropicales en las que la sequía es muy intensa y las temperaturas durante la sequía llegan a ser muy elevadas. Estas especies definitivamente son aquellas constituidas por las gramas nativas que ya han estado ahí durante miles, tal vez millones de años y no necesitan ninguna capacidad de adaptación. Son especies adaptadas a esas condiciones. Pero también tenemos algunas otras especies como el zacate jaragua, que fue utilizado mucho en años pasados, el zacate llanero, un poquito más reciente, y bajo condiciones de sequía más extrema, el bófel, zacate bófel, que es muy apropiado para las regiones ya casi tirándolas a la parte semiárida del país. Soportan también temperaturas extremas y se adapta bien ahí. En el grupo 2 tenemos un grupo de especies forrajeras que se adaptan bien a las condiciones más o menos de clima como las anteriores, es decir, sequías prolongadas y muy extremas. Dentro del clima cálido subhúmedo, con lluvias en verano, que nos referimos al clima AW, son las que soportan las sequías más prolongadas, 6 y a veces hasta 7 meses de sequía. Pero a diferencia del grupo 1, estas especies requieren de suelos un poquito más fértiles, más profundos, de mejor textura, es decir, mejores suelos que las anteriores, especialmente más profundos y muy especialmente suelos que no tengan problema de inundación, suelos con buen drenaje. Aquí encontramos a las especies que ustedes conocen también ya desde hace mucho tiempo, como el guinea o privilegio, y algunas otras más recientes como el Tanzania, el Mombasa, los zacates de corte. Si llegásemos a tener bajo estas condiciones algunos problemas de acidez, podríamos contar con una gran variedad de especies del género de las braquiarias, como el que estamos viendo aquí en esta pradera, el zacate insurgente, el zacate señal, cuando tengamos un problema más de acidez,
el zacate humidícola, por ejemplo, funciona muy bien. Y recientemente ustedes saben que se han liberado muchos mulatos de generación 1, 2 y 3, que son híbridos básicamente de braquiarias. Estos zacates son especialmente recomendados cuando tenemos, como les decía, problemas de acidez, que inclusive llega a ocasionar problemas de toxicidad por fierro, manganeso y aluminio, que llegan a ser problemas de fertilidad en suelos muy ácidos. Las braquiarias lo soportan perfectamente bien. Luego tenemos el grupo 3, en el cual encontramos especies que requieren suelos un poquito más húmedos. La humedad residual en el suelo debe ser un poco mayor o más prolongada para que estas especies se adapten bien. No son muy exigentes a lo que es suelos, ni textura, incluso ni fertilidad. Se adaptan bien en una variada condición de suelos, pero sí requieren un poquito más de humedad que el grupo anterior. Aquí encontramos, como ustedes lo conocen muy bien, al zacate estrella, al zacate pangola, al zacate señal en el caso de las braquiarias. Cuando en este tipo de suelos tengamos problemas de acidez, podemos contar perfectamente otra vez con un buen número de braquiarias, empezando por el señal y siguiendo por los mulatos. Si por el contrario tuviéramos problemas de alcalinidad, entonces estaríamos contando con especies del tipo de Bermuda que se adaptan muy bien a suelos con problemas de alcalinidad. También ya contamos con algunas leguminosas que podemos establecer aquí, desde la clitoria o campanita. En el grupo 4, según la clasificación que estamos presentando, se encuentran aquellos llamados zacates de corte. Son capaces de establecerse a una gran variedad de suelos y de ecosistemas, desde suelos pobres hasta suelos muy fértiles, y se adaptan también muy bien a variadas condiciones de sequía. Nosotros los recomendamos para cuando se tienen las mejores condiciones de suelo dentro del clima AW, es decir, aquellos suelos que son más fértiles y más profundos, más planos, que tienen características casi de suelos agrícolas, mejores, por supuesto, que las condiciones de los suelos con vocación ganadera, que tienen alguna limitante para la producción. Los zacates de corte, tales como el Taiwán, el King Grass, el Merquerón, el Elefante, el CT115, aconsejamos que se establezcan bajo las mejores condiciones posibles de suelo del rancho, ya que por su elevado potencial productivo que tienen, también son muy extractivos del suelo y requieren de suelos que mantengan esa productividad. No es que no se establezcan en otro tipo de suelos con lomeríos o muy secos, pero no van a expresar su potencial productivo. Por eso lo recomendamos para las mejores condiciones del suelo. Por cierto, cabe hacer la aclaración que estos zacates no solamente son para corte, por supuesto que responden muy bien también bajo condiciones de pastoreo, pero tiene que ser un pastoreo rotacional muy intensivo. No soportan pastoreos continuos, de plano los desaparecen. Este es el grupo de los zacates de corte. Luego tenemos algunas áreas inundables en las que definitivamente tenemos que echar mano de los zacates que se adaptan bajo esas condiciones. Aquí tenemos durante mucho tiempo, es conocido casi por todos, el zacate Pará, para cuando las inundaciones o los suelos encharcados provienen de agua que son dulce, ríos básicamente, o precipitaciones pluviales muy intensas, microcuencas cerradas que se inundan en el tiempo de lluvias, son ideales para el establecimiento del zacate Pará. El zacate alemán, por su parte, también es muy adecuado para las condiciones de inundación alta, profunda, pero se adapta muy bien cuando las condiciones son salobres, cerquita de una laguna o cerquita al mar, donde las condiciones de la inundación son de agua más salobre, más salada. Quisiera hacer la aclaración de que el presupuesto forrajero de un rancho cualquiera, en cualquier parte del mundo, no depende solamente a veces de las gramíneas que tenemos. Las leguminosas son muy importantes por dos puntos que quiero enfatizar. Uno es que mejoran la fertilidad del suelo donde crecen a través de la fijación biológica del nitrógeno, y la otra es mejoran la calidad de la dieta de los animales que las consumen. Es decir, del presupuesto forrajero, de la cantidad de forraje que se produzca por año, va a ser la capacidad de carga que el rancho tenga. ¿Cuántos animales podemos tener? Bueno, pues los que podemos alimentar con nuestros recursos forrajeros. Pero básicamente, como quedamos al principio, la fuente principal de alimentación de los animales en las condiciones de temporal y bajo pastoreo son los recursos forrajeros. Y entonces tenemos que tener una apreciación clara de cuáles son esos y cuánto tenemos. Y hablando de la selección de la especie forrajera que usted quiera, o mejor dicho, pueda tener en su rancho, hemos hablado de los 5 grupos, especialmente de las gramíneas forrajeras, es decir, de los zacates con los cuales contamos. Bueno, pues esta es la información que tenía para presentarles en este tema de elección de la especie forrajera. Cualquier duda que tengan o cualquier aclaración que quieran hacer o comentario, por favor, escríbanlo en la sección correspondiente. Y esta sección está a sus órdenes y por eso se llama Pregúntale al experto.